cruz, derrotada fue la muerte. En la cruz hay certeza de perdón. En Jesús, libertad completamente. No hay más condenación. Jesús venció. Sí, Jesús venció. Al clamar está consumado, finalmente el mal fue derrotado. Cristo venció, Jesús la muerte venció. Los ángeles cantan con gran alegría, celebran la victoria de aquel que su gloria dejó para ser el Salvador. Tampoco destrucción, solo paz que nos trae salvación. Ese amor tan sublime sin igual nos da victoria al final. Jesús venció. Sí, Jesús venció. Al clamar está consumado, finalmente el mal fue derrotado. Cristo venció, Jesús la muerte venció. Los ángeles cantan con gran alegría, celebran la victoria de aquel que su gloria dejó para ser el Salvador. Jesús venció, sí, Jesús venció. Al clamar está consumado, finalmente el mal fue derrotado. Cristo venció, Jesús la muerte venció. Los ángeles cantan con gran alegría, celebran la victoria de aquel que su gloria dejó para ser el Salvador. Amén. La próxima voz que van a escuchar va a ser la voz de nuestro pastor, el pastor Yesel Román. Estamos contentos de que él está aquí con nosotros. También viene acompañado de Priscila, pero no sé qué pasó con Priscila. Y las dos nenas que están con él. Hoy me encantó ver la bebé, porque no la había visto hacía tiempo, y verla tan grande y tan hermosa. El tema de esta noche, el amor vence. Muy buenas noches, amada iglesia. Dios les bendiga grandemente. ¿Cuántos estamos contentos de estar esta noche en la casa del Señor? Hoy continuamos con nuestra semana titulada Jesús venció. Y nosotros no debemos nunca olvidar que el Dios al cual tú y yo servimos es un Dios victorioso.
El día sábado estuvimos hablando acerca de esa sombra que entró al mundo, cómo ese ser perfecto se llenó de orgullo y de rencor, cómo el enemigo ha intentado vez tras vez de dañar, de destruir, de dañar todo lo que el Señor ha creado con el propósito de que cada uno de nosotros vivamos en angustia y sufrimiento y rebelarse contra la obra de nuestro Creador. Pero como hemos mencionado, Jesús ha vencido. Esta noche quiero hablar un poco acerca de la sangre de Cristo Jesús, de cómo a través de su sangre tú y yo podemos ser libres. Y es interesante que en estas contiendas que atravesamos constantemente, en estas luchas a las cuales nosotros vivimos, a través de Cristo Jesús, cada uno de nosotros podemos encontrar libertad. Hemos mencionado y lo mencionamos el día sábado que vivir en el pecado no es una obligación, sino es una ¿qué? Decisión. Tú y yo a través de Cristo tenemos la oportunidad de ser libres y en Cristo Jesús poder experimentar algo mucho mejor. Es interesante y quiero comenzar contando la historia de una joven que se llamaba Edith. Esta joven, ¿verdad?, nació en Hungría y en el año 1944 ella y su familia fueron llevados a Polonia a un campo nazi, donde allí estaba la práctica de matar a las personas a través de diferentes maneras, incluso con gas. Y ella, contando su historia, presenta que gracias a que ella era joven y gracias a que ella bailaba ballet, así pudo obtener un tiempo más de vida y estaba de manera de entreteniendo a los soldados allí en ese campo de concentración. Lo interesante es que presenta que una noche se acercó lo que era las fuerzas de Estados Unidos y entonces a ellos los mandaron a salir. Ella débil, ella sin fuerzas, bastante maltratada, dice que un soldado logró reconocer que estaba con vida solamente porque movía los dedos. Lo interesante de su historia es que presenta que con el tiempo ella salió y fue a Estados Unidos y allí estudió y se hizo una renombrada psicóloga. Y escribió un libro que se titula La libertad es una elección. Y en este libro dice estas palabras y quiero compartirlo con cada uno de nosotros. Citando la Biblia dice, podemos atravesar el valle de sombra y de muerte, pero no necesitamos acampar ni construir nuestra casa por allá. ¿Qué ustedes creen? Dice, podemos atravesar el valle de sombra y de muerte, pero no necesitamos acampar ni construir nuestra casa por ¿dónde? Por allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Cada uno de nosotros atravesamos ese valle de sombra de muerte. Pero en nosotros está el quedarnos o enfocarnos en eso. Porque a través de Cristo no hay valle de sombra de muerte que pueda prevalecer contigo y conmigo. Es interesante que en la palabra de Dios podemos encontrar la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que Dios había establecido con planes y propósitos especiales. Pero en el libro de Éxodo nos presenta que este pueblo cayó en un estado de esclavitud. El pueblo de Dios, un pueblo cual Dios había seleccionado y establecido para cosas grandes y para cosas especiales, ahora estaba en una condición ¿de qué? De esclavitud. Allí estaban construyendo ciudades para el faraón. Allí estaban limitados en su diario vivir. Allí estaban viviendo como ¿qué? Como esclavos. Lo interesante es que presenta la palabra del Señor. Éxodo capítulo 2, verso 23 al 25. Y aconteció que después de muchos días el rey de Egipto murió y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y esta es la parte más importante de este texto porque dice, y clamaron, y su clamor subió a Dios. Versículo 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y reconocieron a Dios. Los egipcios
Los egipcios, 1, 2, perfecto, consideraban a los israelitas como ¿qué? Como esclavos. Y para lo único que servían era ¿para qué? Para los oficios de un esclavo. Pero en el versículo 23 presenta algo importante que debemos resaltar. Y es que en su condición de esclavitud, ellos clamaron a Jehová. En su condición de esclavitud, ellos reconocieron que había un Dios poderoso que podía ¿qué? Libertarlos. Y dice que cuando ellos clamaron, Dios oyó su clamor y actuó. Es importante que reconozcamos que tú y yo debemos aprender a orar. Pero no solamente debemos aprender a orar, sino que tenemos que aprender a clamar. Clamar no solamente una oración común, clamar es una expresión de ansiedad, de angustia delante de Dios. Es una súplica profunda que nosotros hacemos en un momento de desesperación. Y en ese momento de desesperación, el pueblo clamó a Jehová y Dios ¿qué? Oyó. Ahora un aspecto importante. ¿Cuándo nosotros hemos clamado a Jehová? Debemos reconocer que así como el pueblo de Israel clamó, tú y yo también tenemos que aprender a clamar. Así como el pueblo de Israel reconoció que la situación a la que estaba era una situación no deseable, era una situación que Dios no tenía un plan para ellos en esa situación. Allí ellos reconocieron que había un Dios poderoso que estaba para ellos y clamaron. Dios libera, Dios restaura, Dios transforma, pero tenemos que entender y reconocer que debemos clamar. Es importante que reconozcamos, Dios no nos creó para que tú y yo vivamos en la condición de esclavo. Dios te creó y el propósito de Dios es que tú y yo seamos libres. El enemigo desea esclavizar, desea humillar y desea que nosotros pensemos que tenemos que conformarnos a este estilo de vida. Un estilo de vida donde el pecado nos controla, donde los impulsos gobiernan nuestro día, donde nosotros no podemos tener un control sobre nosotros mismos porque constantemente el pecado está dañando, poniendo pensamientos y acciones en nuestra vida. Pero no, eso no es así. Eso solamente es lo que el enemigo quiere hacer que tú y yo creamos. Pero así como el pueblo de Israel clamó, tú y yo también podemos clamar. Y reconociendo que hay un Dios que está ahí, dispuesto a escuchar. No solamente eso, lo interesante que en nuestra condición de esclavitud hay momentos que nosotros nos sentimos cómodos. Dice la historia que el pueblo de Israel clamó y Dios lo escuchó. Dice la historia que el pueblo de Israel clamó y Dios lo liberó. Pero también dice la historia que cuando el pueblo de Israel fue liberado y estaban allí en el desierto, ese mismo pueblo entonces después fue a donde Moisés y le dijo, ¿dónde están las ollas de carne? ¿Dónde están los peces? ¿Dónde está la cebolla y los ajos? ¿Acaso nos has traído aquí al desierto a qué? A morir. Y aquí es donde tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque esta es una de las acciones que más el enemigo utiliza con nosotros. Es que en el pecado nosotros nos sintamos a gusto. Es que en el pecado nosotros nos sintamos cómodos. Es que en el pecado nosotros nos sintamos como felices. ¿Sí o no? Y así estaba el pueblo de Israel. Ellos estaban de esclavos en una condición desagradable, pero incluso en esa condición ellos estaban a gusto.
Hasta el punto que cuando el Señor los libera y le presenta cosas mejores que Dios tenía para ellos, ellos allí después le exigen a Moisés, mira, ¿por qué nos has traído hasta aquí? Si allá en Egipto lo teníamos todos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque este es el pensamiento que el enemigo desea que tú y yo tengamos. Es que estando con Cristo, es que siendo libres, nosotros extrañemos y deseamos vivir o deseamos volver a la condición que estábamos cuando éramos esclavos. Y yo te quiero decir a ti que no podemos volver allá. A través de Cristo Jesús, tú y yo hemos sido liberados. A través de Cristo Jesús, tú y yo ahora tenemos una nueva vida y tenemos una esperanza. Miren, hay una noticia buena, que no importa cuál haya sido nuestro pecado, no importa cuál haya sido nuestro error, todo aquel que invocara el nombre de Jehová, ese será salvo. Es que si tú y yo en nuestra condición de esclavos reconocemos y clamamos a Jehová, todo aquel que clama, Dios lo escucha. Todo aquel que clama, Dios lo liberta. Romanos capítulo 10, verso 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó del muerto, serás salvo. No importa la edad, no importa el pecado. En ocasiones el enemigo nos hace pensar, no, es que mi pecado es demasiado grande, el Señor no me va a aceptar. Quizás la gente pueda poner barreras, pero el Señor está ahí dispuesto para ti y para mí. Porque nunca ha sido el propósito de Dios que tú y yo vivamos en el pecado. Nunca ha sido el propósito de Dios que tú y yo vivamos en una condición de esclavitud. Sino que a través de Cristo, a través de Él, tú y yo podamos experimentar libertad. Recordemos, el enemigo quiere hacer todo lo posible, amados, para que nosotros nos conformemos en nuestra condición de esclavo. Nos va a hacer la camita, nos va a llevar la comida, va a haber aire acondicionado, nos vamos a sentir cómodos, pero estamos siendo esclavos. ¿Qué ustedes creen de eso? Ahora, el pueblo de Israel en este momento, allá en el pueblo, en Egipto, pasaron muchas situaciones. Lo interesante es que Dios escuchó su clamor y Dios actuó, utilizando a su siervo para liberar a este pueblo de manera impresionante. Lo interesante es que el enemigo nunca va a dejar salir de la esclavitud a su esclavo de una manera fácil. Tú y yo podemos clamar, tú y yo podemos orar y Dios va a estar obrando, pero el enemigo no nos va a hacer las cosas fáciles para que nosotros lo dejemos. Por eso cuando Moisés vaya donde el faraón y le dice, yo quiero que tú liberes a mi pueblo, entonces el faraón le dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Qué ustedes creen? ¿Quién es Jehová? ¿El faraón iba a dejar salir a Israel de manera fácil allí de Egipto? Claro que no. Y vemos como Dios a través de plagas, las moscas, las pestes, la úlcera, la lluvia de granizo, la langosta y otras terribles plagas, Dios manifiesta su poder. Todo esto ¿para qué cosa? Para liberar. Y allí estaba el faraón, yo no los voy a dejar ir. Y allí estaba el faraón, yo no los voy a dejar ir. ¿Qué ustedes creen? Hasta el punto de la última plaga, que fue muy diferente. Y en esta última plaga presenta algo especial. Porque esta última plaga no solamente iba a afectar a los de Egipto, sino que esta última plaga también iba a afectar a los del pueblo de Israel. ¿Qué ustedes creen de eso? Mientras las otras 6 plagas solamente afectaban a la región y a la parte de Egipto, ahora esta última plaga, que era la muerte de los primogénitos, no solamente afectaría
a aquel grupo, sino también iba a afectar al pueblo de Israel. Y entonces allí el Señor viene y constituye la Pascua. ¿Qué ustedes creen? El 10 del primer mes del año. Ese debía tomarse como un día especial. Y ese día se llamaría el día de la Pascua y todo el pueblo tenía que participar de este rito. Entonces, míralo como lo describe la palabra del Señor. Éxodo capítulo 12, verso 11 a 14, nos dice: es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, esto es una parte importante, será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad como irá a la tierra de Egipto. ¿Cuáles fueron las instrucciones? El Señor le presenta: voy a pasar, pero tendrán que tener una señal. ¿Cuál era esa señal? Era la sangre, era el cordero que debía ser sacrificado. Era que la persona, no solamente de los egipcios, sino también del pueblo de Israel, tenían que tomar una decisión. Y era marcar los tinteles, sus hogares, con la sangre del cordero. ¿Por qué tanto los egipcios como los israelíes tenían que hacer esto? Porque aquel que no lo hiciese, entonces el ángel entraría y el primogénito de esa casa moriría. Pero ¿por qué el pueblo de Israel no fue exento de esta plaga? Y es porque así los egipcios, así como el pueblo de Israel, eran pecadores y necesitaban de la sangre del cordero para poder ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Lo interesante de esto es que en aquel momento no había un templo, no había un altar, era la casa que tenía que ser ¿qué? Señalada. Y allí en el frente de su hogar, en el frente de su casa, debía estar la sangre del cordero representando la obra de Cristo Jesús. Y es que solamente a través de la sangre de Cristo tú y yo podemos ser libres. ¿Qué ustedes creen? No solamente eso, allí el pueblo podía estar seguro porque la sangre del cordero estaba frente a su casa. Ahora hago la pregunta: nosotros hemos marcado nuestra vida, nosotros hemos marcado nuestro hogar, nosotros hemos marcado todo lo que donde nosotros estamos, nuestro templo, nuestra casa, con la sangre de Cristo Jesús. Hay una señal en nuestra vida que las demás personas puedan ver que esta vida ha sido liberada, esta vida es protegida por Cristo Jesús. Y es que si no, vamos a continuar siendo esclavos. Porque solamente Cristo es aquel que nos libera. Patriarca y Profeta, en la página 282 dice: para alcanzar el perdón de nuestro pecado, no basta con que creamos en Cristo por medio de la Pascua. Debemos recibir por fe constante su fuerza y su alimento espiritual. No bastaba con que el pueblo creyese, el pueblo tenía que ir, en el hogar tenían que ir y sacrificar ¿un qué? Un cordero. Y no bastaba con sacrificar el cordero, tenían que utilizar su sangre y marcar ¿qué cosa? El tintel de su fuerza. No solamente bastaba eso, también tenían que comer de este cordero, representando que tenemos que comer y beber la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Que eso solamente aceptarlo como nuestro Salvador personal. No solamente la Pascua tenía este significado, sino que también había que comer unas hierbas amargas. ¿Y qué representaba esas hierbas amargas? Representaba su experiencia en el cautiverio, su experiencia como esclavo, su experiencia allí en ese lugar al cual Dios no quería que estuviesen.
Y año tras año el pueblo de Israel tenía que tener esta misma práctica para que no olvidaran que solamente a través de la sangre del Cordero ellos habían sido libres. No solamente recordar, sino que había un Dios que los había liberado con una mano poderosa, de manera impresionante. Y ya ellos no eran esclavos, sino que ahora era un pueblo libre porque Jesús, su Dios, los había liberado. Ahora, ¿cómo tú y yo nos podemos ver en esta noche? ¿Podemos también tener la misma experiencia que tuvo el pueblo de Israel? ¿Qué ustedes creen? ¿Podemos nosotros experimentar libertad? ¿Podemos nosotros experimentar a través de Cristo una experiencia diferente a lo que hemos vivido a través del cautiverio del pecado? Amada iglesia, amado amigo, claro que sí, tú y yo podemos experimentarlo. Claro que sí, pero tenemos que reconocer que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra ¿quiénes? Contra principados, contra potestades, contra un enemigo que está haciendo todo lo posible y hará siempre todo lo posible para que tú y yo nos conformemos viviendo como esclavos. Cuando Dios en la cruz del Calvario entregó su vida para que tú y yo vivamos libres. Para que tú y yo podamos reconocer que a través de la victoria de Cristo, tú y yo somos libres. Para que tú y yo no le tengamos miedo al pecado, no le tengamos miedo al enemigo, sino que a través del nombre de Cristo nosotros podamos vivir en victoria y en victoria. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos cada día. El Señor quiere que entendamos que somos libres. Que el enemigo y el pecado no tiene poder sobre nosotros. Pero Satanás todos los días quiere recordarte todo lo malo. Y quiere que tú y yo nos conformemos viviendo ¿dónde? En el pecado. Miren, todos somos pecadores. Todos en algún momento hemos vivido como esclavos del pecado. Y en ocasiones el enemigo quiere llevarnos nuevamente a esa condición. En ocasiones el enemigo quiere enredarnos y hacernos sentir indignos, hacernos sentir que no podemos, que no hay oportunidad. Porque quizás nuestro carácter, quizás nuestros pensamientos, quizás nuestras prácticas, quizás esto que me está atando es muy fuerte y no lo he podido dejar. Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Que vivamos enfocados en el pecado. Cuando deberíamos vivir enfocados en el Dios de la victoria. ¿Qué ustedes creen? ¿Dónde debería estar nuestra fe? ¿Dónde deberían estar nuestros ojos enfocados? ¿En el pecado de mi hermano y en mi pecado o en el Dios que tiene el poder para liberarme del pecado? El pueblo de Israel tenía el verdadero Dios. Y cuando clamó, Dios lo liberó. Sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas. Sé que cada uno de nosotros hay algo que nos está atando. Y el enemigo está aprovechando eso para que nosotros no nos entreguemos completamente ante el Señor. Pero hay un Dios que está con nosotros. Y hay un Dios que es el Dios que rompe cadenas y nos liberta. Y ese nombre, ese Dios es Cristo Jesús. Miren esto, Patriarca y Profeta en la página 250. Necesitamos tener fe en el medio que Dios proveyó para salvarnos, creyendo y actuando de acuerdo con las órdenes de Dios. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, o hubieran salido algunos fuera de su casa, no habrían estado seguros. La importancia de ser no solamente creer, sino también ser fiel a Dios.
Miren, Primera de Corintios capítulo 5, verso 7 dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por todos nosotros. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por todos nosotros. No solamente eso, Pedro dijo en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren, ¿qué dijo Eddie? La historia que presenté al principio. Ella dijo: podemos atravesar el valle de sombra y de muerte, pero no necesitamos acampar ni estar ni construir nuestra casa por allá. ¿Qué ustedes creen de eso? Es verdad que mientras estemos en este mundo, en muchos momentos tendremos que atravesar por valles de sombra o de muerte. Pero no tenemos por qué quedarnos allí. Porque hay un Dios que nos ha dado la victoria. Porque hay un Dios que nos da el poder para ser libres en su nombre. Y solamente Cristo, solamente Él tiene el poder para libertarnos. Ahora, tú y yo somos libres. Sí, si tenemos a Cristo Jesús. Amada iglesia, ¿qué nos está atando esta noche? ¿Qué el enemigo está utilizando para que nosotros estemos atados? ¿Qué es lo que estamos deseando de Egipto? ¿Estamos deseando las ollas, las especias? ¿Qué estamos deseando? ¿Qué estamos deseando? Yo te quiero decir que no hay nada allá que sea mejor de lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Eso es importante. Eso es muy importante. Todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros es 1000 veces mejor. 1000 veces mejor del Egipto y de la condición de esclavitud en la cual nosotros vivíamos. El pueblo de Israel constantemente estaban enfocados en Egipto, cuando Dios los quería llevar ¿a dónde? A una tierra que fluía leche y miel, que era Canaán. Nosotros tenemos que estar caminando hacia adelante con la esperanza de que pronto llegaremos a nuestra Canaán. Pero no podemos estar pretendiendo ir a Canaán deseando lo que está en Egipto. Tenemos que estar deseando lo que Dios tiene preparado para nosotros en Canaán. ¿Sí o no? Olvidemos el pasado. Rompamos las cadenas que el pecado nos está atando. Y confiemos en ese Dios que nos está dando las instrucciones para que lleguemos salvos a la Canaán celestial. Pon tus ojos en Cristo Jesús. Pon tu vida en las manos de Cristo Jesús. Pon tus problemas en Cristo Jesús. Pon tus defectos en Cristo Jesús. Y si Cristo venció, es para que tú y yo hoy también podamos vencer en su nombre. Por eso, amada iglesia, no hay excusas. Aquel que vive en pecado es porque elige vivir en pecado. Aquel que es libre es porque elige ser libre. ¿Cuál quieres ser tú? ¿Cuál quieres ser tú? ¿Quieres ser aquel que es libre? ¿Y quieres ser aquel que es esclavo? Yo quiero ser de aquellos que son libres en Cristo Jesús y en su libertad van de la mano caminando hacia la Canaán celestial. A mí me encanta ser libre. Me encanta. Porque el Señor nos hizo ¿para qué? Para ser libres.
Nosotros nos sentimos bien en nuestros hogares porque somos libres en nuestros hogares, ¿sí o no? En nuestros hogares nosotros, olvídense, cómodos por la casa, estamos tranquilos, porque es un lugar donde nosotros somos nosotros mismos y nos podemos abrir completamente, porque nosotros estamos creados para ser libres. Nos sentimos cómodos con nuestra familia, ¿por qué? Porque con nuestra familia podemos ser libres. Nos sentimos cómodos en muchas ocasiones en la naturaleza, porque la naturaleza nos ayuda y nos da ese sentido de ¿qué? De libertad. Somos creados para ser libres. Tenemos un enemigo que quiere que viva en esclavo, pero tenemos a un Dios que quiere que viva en libertad. Siempre con Cristo vamos a sentirnos mejor. Por eso, amada iglesia, y en esta semana estaremos presentando uno tras otro temas que nos ayudarán a entender la importancia de a través de Cristo tú y yo podemos obtener la victoria. No te rindas, sigue luchando. No te fijes en el problema ni en el pecado que te está dañando la vida. Pon tus ojos en Cristo Jesús, porque Jesús venció. ¿Hay alguien esta noche que quiere tener esa experiencia de libertad a través de Cristo? ¿Hay alguien esta noche que quiere olvidarse de Egipto, de todas esas cosas que le llamaban la atención y ahora quiere enfocarse en Cristo Jesús? Yo quiero ser uno de esos. Y yo sé que cada uno de nosotros también. Amada iglesia, Cristo Jesús venció para que tú y yo también seamos vencedores. No lo olvides. Cristo Jesús venció para que tú y yo seamos vencedores. Cristo Jesús venció para que tú y yo seamos vencedores. Es que la victoria en Cristo es tuya y es una victoria segura. Así que esta noche, pon eso en tu corazón. Que los pensamientos que el enemigo esté utilizando para desanimarnos, para dañarnos, queden a un lado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que como iglesia podamos levantarnos como una iglesia victoriosa, como una iglesia libre, que ama, que busca y que cada día está de la mano con el Dios de la victoria. Si tú deseas ser libre y vencer en el nombre de Cristo Jesús, ponte de pie y cantemos juntos nuestro himno tema, Jesús venció. Derrotada fue la muerte en la cruz, hay certeza de perdón en Jesús, libertad completamente, no hay más condenación, Jesús venció. Sí, Jesús venció. Al clamar está consumado, finalmente el mal fue derrotado. Cristo venció, Jesús la muerte venció. Los ángeles cantan con gran alegría, celebran la
consumado, finalmente el mal fue derrotado, Cristo venció, Jesús la muerte venció. Los ángeles cantan con gran alegría, celebran la victoria de aquel que su gloria dejó para ser el Salvador. Oramos. Amado Señor y Padre Santo, gracias Señor, porque solamente en ti encontramos esperanza. Reconocemos, Señor, las luchas que enfrentamos, pero a través de ti, Señor, una oportunidad de que hay un Dios poderoso que nos da libertad, que nosotros podamos elevar nuestra oración, que podamos elevar nuestro clamor, reconociendo que no podemos sin ti y que solamente a través de Cristo Jesús, solamente a través de ti, oh Señor, podemos ser libres y en ti podamos vivir plenamente y compartir esta libertad con las personas que nos rodean. Bendice esta semana, bendice a cada uno de los amigos y hermanos que están con nosotros a través de las redes sociales y aquí en nuestro templo, Señor. Que cualquiera que sea su lucha, Señor, esta noche salga con la esperanza de que en el nombre de Cristo obtendremos la victoria. Lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén.